postromanticismo. Bueno, el postromanticismo nace en la segunda mitad del siglo XIX. Es un movimiento que triunfó en Francia para después triunfar en otros rincones del mundo, como España. Si bien el postromanticismo nace de la mezcla de las ideas del romanticismo y de las ideas del realismo, que son dos corrientes que pueden parecer contradictorias, pero que pueden convivir perfectamente, ya que en ambos casos los artistas tienen un espíritu inconformista y crítico con la sociedad en la que viven. Los posrománticos siguen estando disconformes con la sociedad, pero no tienen un rechazo tan abrupto contra la burguesía. De este movimiento surgieron otras corrientes que también tuvieron un gran apogeo en el mundo del arte, como por ejemplo el simbolismo y el parnasianismo. Se habla de una hipocresía social, que es un tema muy importante entre los posrománticos, que sale de su interior y de sus emociones. El posromanticismo literario se puede hablar de que los escritores y artistas se rebelan contra las formas de vida de los burgueses y nace su espíritu inconformista, como habíamos hablado recién. Siente rechazo por los valores de la sociedad. Se aferraba mucho a la aventura, a la soledad, a lo familiar o lo íntimo, a veces al odio de su propia existencia, de forma que algunos de ellos acabaron en la locura. Los escritores y artistas incómodos y disconformes, pero sin rebelarse a fondo contra la forma de vida burguesa como hicieron los románticos. Su deseo de evadirse de la angustia que les provoca esa hipocresía de la sociedad burguesa. Terminan cayendo en ciertos vicios como el alcohol y las drogas, y a veces incluso, como dije recién, se enloquecen y se suicidan. Bien, la poesía es más personal e intimista, se reduce la retórica y se aumenta el lirismo, con el amor y la pasión por el mundo, por lo bello como tema principal. Se buscan nuevas formas métricas, además de nuevos ritmos, y mucho la homogeneidad. El teatro sigue asimismo similares tendencias hacia un cierto simbolismo. La poesía, por el contrario, seguirá siendo romántica, pero buscará lo íntimo, lo subjetivo y lo personal, y recurrirá a formas como el monólogo dramático, en el que el poeta encarna la voz del personaje ficticio literario o histórico, reales como los que se identifican. Se pierde el interés por la rebeldía y el espectáculo y se centra la atención en lo emotivo que puede poseer el poema. Bien, dentro de los poetas del postromanticismo destacamos a Oscar Wilde y a Elizabeth Barrett Browning. Los autores del postromanticismo, los más fundamentales, los que más se destacan son los siguientes: Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. También tenemos los otros que se llaman Ramón de Campoamor, Núñez de Arce, Ricardo Blanco, José Velázquez, algunos dramaturgos y novelistas del postromanticismo, Joaquín Dicenta, Leopoldo Cano, José Echegaray. Bien, pasamos al modernismo, que empieza a finales del siglo XIX y llega hasta principios del siglo XX. El desastre de 1898 significó para España la pérdida de las últimas colonias ultramarinas, lo que provoca un gran malestar. De las crisis surge una sola generación, pero dividida en dos grupos que comparte el espíritu de protesta: modernismo y generación del 98. El modernismo se caracterizó por, primero, el deseo de renovación de la estética anterior, y segundo, la oposición de la tendencia artística vigentes.
Si bien el modernismo se caracterizó por su voluntad de independencia artística, la creación de un mundo ideal de refinamientos, innovaciones del lenguaje, especialmente en la rítmica, y una sensibilidad abierta a diversas culturas, sobre todo la francesa. Juan Ramón Jiménez es uno de los principales veladores y cultivadores de una entrevista que él realizó, que se llama La Voz, en Madrid el 18 de marzo en 1935, y manifestó lo siguiente: el modernismo no fue solamente una tendencia literaria, el modernismo fue una tendencia general. Él básicamente apuntó que el modernismo es un gran movimiento de entusiasmo y de libertad hacia la belleza. ¿Qué es el modernismo entonces? El modernismo literario en América es un movimiento literario hispanoamericano que nace en América Latina y se inicia alrededor de 1880 y perdura hasta los inicios de la Primera Guerra Mundial. Este movimiento literario es propio de Nicaragua, teniendo como precursores a grandes escritores, pero fue Rubén Darío a quien se les atribuye la mayoría de los aportes literarios. Como contexto histórico, tenemos el asentamiento del capitalismo, bien, donde, bueno, con el surgimiento del ferrocarril, las implementaciones de las primeras fábricas, esto lo lleva a intensificar la industria. Tenemos la intensificada la investigación científica. Aparece la doctrina del materialismo, la visualización y la fe en el progreso. Se da una crisis espiritual de Occidente que inició en el siglo XX y duró hasta la Primera Guerra Mundial. Esta crisis consistió en el deseo de la creación de orden en un mundo inestable, lo que motiva a los escritores a fundamentar el modernismo literario. La implantación definitiva del capitalismo como modelo económico y social de América Latina y Europa. Y por último, la decadencia de las monarquías y los grandes imperios europeos y americanos. Pasamos a el modernismo literario, que, bueno, dentro de esto se desarrollan etapas. Tenemos la etapa preciosista. En esta etapa predominan los temas exóticos y símbolos de la antigüedad, como los mitos clásicos, princesas, castillos de diversas culturas lejanas a América. La etapa cosmopolita. Los escritores modernistas profesaban una devoción por las grandes capitales del mundo europeo, en especial por París. Y por último, la etapa mundonovista. Se valorizan las raíces hispánicas de América y aparece el interés por los temas sociales y políticos de la época. Bien, los temas que se tomaron en el modernismo de América. Tenemos lo que es el culto a la belleza. Es un simbolismo de belleza donde se valora el cultivo del arte por el arte. La evasión, donde los escritores modernistas evocan un mundo fantástico de lugares lejanos y tiempos arcaicos. Predominan las imágenes de la mitología greco-latina. Indigenismo y la amenaza que representa el capitalismo de Estados Unidos. Los escritores modernistas buscaban recuperar el legado precolombino del pasado. Hay una preocupación por el imperialismo de los Estados Unidos. Características literarias del modernismo en América: un cosmopolitismo. El poeta es ciudadano del mundo, está por encima de la realidad cotidiana. La renovación de los recursos expresivos, la supresión de vocablos gastados por el uso, simplificación de la sintaxis, el aprovechamiento de las imágenes visuales, entre otros recursos literarios, uso de simbolismos, amplia libertad creadora, el poeta es el ente creador, uso del verso alejandrino, versos de 14 sílabas,
Perfección formal, por último, que bueno, es el cisne en el simbolismo más utilizado como representación de la perfección en la belleza de las cosas. Bien, Rubén Darío es uno de los representantes que, bueno, es considerado el máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Su nombre completo es Félix Rubén García Sarmiento. Fue un poeta, periodista y diplomático, máximo representante del modernismo. Renovó el vocabulario, la musicalidad, la métrica de la poesía latinoamericana. Crea el verso alejandrino y tiene una obra muy importante llamada Azul, entre otras más importantes. Los escritores representativos del movimiento: José Martí, Rubén Darío, Salvador Rueda, Francisco Villa Espesa, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Manuel Machado, José Martínez y Ramón María del Valle. Bien, las influencias francesas. De la literatura francesa les interesa fundamentalmente dos movimientos artísticos que se desarrollan en la segunda mitad del siglo XIX. Tenemos el simbolismo y el parnasianismo que hablé anteriormente. El parnasianismo fue un movimiento literario francés de la segunda mitad del siglo XIX, creado como reacción contra el romanticismo de Victor Hugo, el subjetivismo y el socialismo artístico. Se adhiere al arte por el arte, en oposición al realismo y al naturalismo. Según esta tendencia artística, encabezada por Gaurier, se desarrollaba una poesía de una confección perfecta, separada de la realidad y que reaccionaba contra los poetas sociales y el hombre burgués. Los escritores buscaban la perfección a través de una poesía descriptiva, basada principalmente en la temática greco-latina, como estábamos hablando anteriormente. Los principales escritores, aquí los tienen: José María Heredia, Wartier, René, Antonio de Zayas, entre otros. Tenemos el simbolismo. Si bien el simbolismo fue fue un movimiento muy importante, sus comienzos a una reacción literaria contra el naturalismo y el realismo, exaltaba la realidad cotidiana y la ubicaba por encima del ideal, corriente literaria subjetiva que concibe el mundo como una trama misteriosa que presenta correspondencia entre los objetos que lo forman. Para su representante, la misión del poeta es sugerir esas alianzas por las que un objeto evoca a otro, con un lenguaje imaginativo lleno de símbolos. Los simbolistas dan al verso efectos musicales y aportan nuevas métricas que conjugan el ritmo, el color y la plasticidad. El simbolismo en la literatura como primer objetivo era relacionar el mundo sensible con el mundo espiritual a través de imágenes expresas, donde se expresan emociones. Además, escribieron bajo un estilo metafórico y sugestivo, donde se empleaba la sinestesia como recurso expresivo, así como una musicalidad en sus rimas. Bueno, si bien el simbolismo en el arte, el simbolismo desvalorizó la visión realista del impresionismo y representaba la idea a través de símbolos e ideas. Con esta idea, los artistas no pintaban viendo los objetos, sino que usaban la memoria. Los principales temas representados por el arte eran frutos de la imaginación y de los presupuestos históricos. Bueno, los precursores de estas nuevas pinturas es Puvis de Chabannes y Odilon Redon. Básicamente el simbolismo pone el acento en la imaginación, o sea, busca la evasión de una realidad desagradable y aburrida. Bueno, su sensibilidad se expresa en la melancolía, en la tristeza, los colores secundarios y apagados, la presencia de la niebla, el silencio y los sonidos lejanos.
como fin de esta presentación.